Ya a las 8 de la noche, qué bueno que continúa con nosotros. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado en este miércoles 20 de diciembre del 2023, ya en la recta final del año. Y vamos con la información. Movimientos populares y organizaciones sociales marcharon por primera vez contra el ajuste económico del gobierno de Javier Milei, quien asumió el cargo como presidente de Argentina apenas hace 10 días. A pesar de las manifestaciones, Javier Milei derogó más de 300 normas, entre estas las leyes de alquileres, la de abastecimiento y el régimen laboral. Esto para reconstruir la economía argentina. Escuchemos. Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las reformas que están contempladas en el decreto de necesidad y urgencia que firmamos hoy. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. Pues ahí está esta información. Y en otras cosas, amigos y familiares realizaron una marcha pacífica para exigir justicia por el asesinato de 11 jóvenes durante una posada, esto en Salvatierra, Guanajuato, tal como se lo hemos informado a través de este espacio. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que continúan las investigaciones en torno a esta masacre. Lo de Salvatierra se está también llevando a cabo un seguimiento. Hay una versión, pero falta trabajar más. No es suficiente una versión de los hechos. Pues ahí está. Y otro tema que abarca la agenda este día son las vacunas de Pfizer contra COVID-19 que este día se agotaron en su primer día de venta en farmacias privadas. Estaremos hablando de eso un poquito más adelante. Y también un microsismo de magnitud 1.6 se registró esta tarde al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras, esto en la Ciudad de México. Vamos con otra información. El Tribunal Electoral avaló la sentencia de la Sala Regional Especializada contra el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo por difundir propaganda gubernamental. Esto durante la inauguración del Aeropuerto Internacional en marzo de 2022, cuando había una prohibición por la consulta de revocación de mandato. Además, autoridades capitalinas activaron alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada del jueves en las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El presidente además visitó Acapulco, llamó a los trabajadores de la construcción a ayudar en las labores de reconstrucción del puerto. Indicó que la reconstrucción costará 60,000 millones de pesos. El presidente también avaló la conformación de la Alianza Progresista integrada por expriistas que apoyarán la precandidatura de Claudia Sheinbaum. Aseguró que todas las alianzas son buenas. Y por último, un juez vinculó a proceso a Gloria García Luna y a Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino de Genaro García Luna, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por delincuencia organizada. Esto y mucho más, le daremos los detalles más adelante, así que no se vaya. Pausa, volvemos. Las 8 de la noche con 8 minutos. Y bueno, como le platicábamos en el resumen, la vacuna Pfizer contra COVID-19 se agotó en todas las farmacias San Pablo. Esto en las primeras horas de su distribución debido a la alta demanda de los capitalinos. Únicamente en la sucursal ubicada en Doctor Vertis en la alcaldía Benito Juárez contaba con algunas dosis extra, pero vamos a platicar con Andrea Meraz. Muy buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás y cómo va aquí el proceso de las vacunas? ¿Y si de verdad se agotó en todas? Sí. En todas las farmacias de la cadena San Pablo fue prácticamente agotada esta vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Y esto fue por parte de los contratiempos que hubo el día de hoy, Cintia. Además de falta de vacunas, hubo falta de insumos, porque llegó un momento en el que ya no había ni siquiera jeringas para poder inyectar a la gente. Y también otra cosa que notamos es que a temprana hora se inició para el personal médico de los consultorios un tema de capacitación, y eso también pues retrasó
que se aplicaran las dosis de COVID-19. Si pudiéramos hablar cuántas horas duró esta jornada de vacunación, podremos decir máximo 4 horas, Cintia, porque en esas 4 horas las 4,000 dosis que puso a disposición Farmacia San Pablo para poder vacunarse, pues se agotaron. Ya aproximadamente a la 1:30 de la tarde, pues era imposible encontrar ya vacunas, y justamente por este motivo, pues mañana esta farmacia va a poner al público a la venta 16,000 dosis más, con el costo, recordemos, es de 848 pesos, ya con la colocación. Y bueno, ¿qué fue lo que vimos también en la gente? Pues una especie de alivio, pues si bien hay que pagar y la cantidad no es una cifra menor, no comparada quizá con lo de Estados Unidos, que pagan hasta $250, pues 848 no es un gasto que quizá tengamos programado, pero sí hay un alivio y una intención de la gente por vacunarse, es lo que nos contó Georgina. Veamos lo que nos dijo. De todos los ciudadanos es poner un grano de arena precisamente para ayudar a esta pandemia y que todos estemos sanos. Me enteré porque traje a vacunar a mi mamá el día de ayer de influenza y me dijeron que hoy llegaban las vacunas a las 7 de la mañana y aquí puntuales. ¿Qué opinas de que ya existe esta oportunidad de pagar por la vacuna y pues no esperar justamente a las jornadas de vacunación públicas o las vacunas que están ahorita disponibles? Me pareció que fue una situación bastante a tiempo, me sorprendió para bien y sobre todo este paso adelante en estas épocas que tenemos muchísimo más riesgo todos nosotros, nuestras familias y en general la población. Y Cintia, que también notamos que los protocolos no son iguales en todas las farmacias. Nosotros pues sí pudimos tener la oportunidad de vacunarnos el día de hoy, pagamos digamos a las 8:30 de la mañana, no había gente. Después de ello nos hicieron una especie de cuestionario en el caso personal. Bueno, pues me preguntaron si tenía algún tipo de comorbilidad o sufría algún padecimiento, si sentía algún malestar en la garganta o tenía síntomas de gripa básicamente. Y fue ahí cuando después de responder, cuando me pusieron la aplicación de la dosis, los efectos secundarios me los explicaron, que básicamente era el dolor de cuerpo y el brazo que te deja una ligera molestia, y tomar pues paracetamol, ¿no? Que es lo que desde hace 3 años se ha recomendado al momento de tomar esta dosis de vacuna. Sin embargo, otros usuarios que pudimos entrevistar nos dijeron que no le hicieron algún tipo de cuestionamiento, solamente pagaron, dieron sus datos personales, firmaron una carta de consentimiento, le aplicaron la dosis y hasta ahí. Y también otra diferencia, Cintia, que vemos es que, no sé si recuerdas cuando te vacunaste, que te dejaron esperando media hora para ver si no pasaba algo contigo después de aplicarte la dosis. Ahora ya no, ahora ya prácticamente te pones la vacuna y pues te vas sin ninguna, digamos, algún tema de que te dejen esperando. Hay un reclamo de la sociedad todavía de que el gobierno pues no está comprando todas las dosis y solamente encasilla en Abdalá y Sputnik el tema de la jornada de vacunación contra COVID-19 en espacios públicos, y pues que dicen la mayoría, necesitamos más vacunas que ellos consideran que son pues necesarias, que tienen calidad y que justamente tienen esta autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ya te decías, el día de mañana 16,000 dosis estarán disponibles solamente de Pfizer. Moderna todavía no llega al país. Y bueno, pues habrá que esperar las otras 3 cadenas de farmacias que van a vender también dosis de vacuna. Estamos hablando de Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides y Guadalajara, Cintia. Pues ahí está, Andrea, ahí está la otra opción que tiene la población para vacunarse, ya sea la gratuita o si requieren pues de esta dosis, pues pagar ahí esta cantidad. Tú dices que acudiste muy temprano, como a las 8:30, ¿me decías? Llegamos al 10 para las 7 de la mañana a la sucursal. Y no había gente. ¿En qué momento empezaron las filas? Formada. A las 7 de la mañana ya había una persona formada. Ya después de las 8:30, 8:10 de la mañana, vimos que empezó a llegar la gente a formarse. Había hasta 20, 30 personas. Sí, la fila era considerable, digamos, se tardaba entre media hora, 1 hora. Y cuando sucedió el tema de las jeringas, de que ya no hubo, pues ahí la gente se dejó caer y llegaron hasta 50 personas a formarse y a esperar para que llegaran los insumos médicos, que en este caso era la jeringa, para que pudiera recibir la dosis. Pero ya para la 1 de la tarde ya no había disponibilidad de vacunas.
Y creo que también se responde, Cintia, por el tema de la cadena de control, la cadena de calidad que debe de tener esta dosis. Esta dosis de vacuna es en resfrío y es algo que tiene que cumplir sí o sí cada farmacia que esté vendiendo esta dosis por regulación sanitaria. Por ese motivo también nos explicaban, no es que se descongele de un momento para otro, ni es porque podamos descongelar en un segundo la dosis de vacuna. Entonces, esto seguramente va a ser otro de los temas que estarán viendo las farmacéuticas para poder aplicar la vacuna contra COVID, que probablemente a lo mejor y sea por cita, o como está haciendo ahorita Farmacias San Pablo, que es marcar a su call center y ver en dónde hay disponibilidad de vacunas, de esas 16,000 que van a empezar a colocar, Cintia. También, Andrea, pues como tú dices, hay que recordar que hay un protocolo para poder llevar a cabo la aplicación y también el cuidado de estas vacunas. Y como mencionas, yo creo que necesitaríamos también crear como un sistema pues de organización un poco más eficaz para que la gente no se quede sin la vacuna. A lo mejor un registro estaría bien para que sepas que sí vas a alcanzar y pues no te quedes ahí formado y de repente te digan pues ya, se acabaron las dosis y ya no hay más, venga el día de mañana, ¿no? Sí, claro, y sobre todo lo que también nos han comentado los propios empleados de estas farmacias es que ellos están registrando en una base de datos del gobierno quienes están colocando la vacuna. Y el sistema, al menos el día de hoy, estuvo demasiado lento para el momento de hacer esta carga de datos y creo que también eso fue uno de los menores, del punto menor, yo creo que, pero que sí influyó para que tener largas filas, para que la gente estuviera esperando más de 40 minutos para tener la dosis, y que al momento, como bien decías, al momento pues ya se acaban las fichas, se acaban las vacunas y pues hasta nuevo aviso, Cintia. Muy bien, Andrea, hasta ahorita no has tenido reacción, ningún síntoma secundario por esta vacuna. Digamos algo de gravedad, la verdad es que no, siendo honestos, ya a esta hora le platicaba acá a Sandra, la productora, que pues ya me duele el cuerpo, me duele un poco la cabeza, sí lo resiento, pero digamos así fue después de 8 horas de haberme colocado la vacuna, entonces pues muy ya bien, de aquí a descansar lo espero. Sí, ya a descansar, Andrea, a reposar para que pues te haga efecto esta vacuna y ya el día de mañana ya estés al 100 aquí en Radio Fórmula. Muy buenas noches, no prometo nada, no es cierto. Hasta luego, Andrea, descansa. Un abrazo. Y vámonos con otros temas porque pues muchos salen de vacaciones y las medidas preventivas para dejar su casa segura son importantes. Para ello vamos a hablar pues con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Muy buenas noches, Salvador, ¿cómo está? Buenas noches, Cintia. Pues sí, rápidamente que quiero comentar. Bueno, ¿me escuchas? Claro que sí, adelante. Sí, en realidad hay que ubicar las oportunidades que tenemos para que nuestra casa, con ausencia nuestra o sin ella, no sea vulnerable. Exacto. 9 de cada 10 robos a las casas son sin violencia, es decir, sin la presencia del posesionario, del propietario. Así que si nosotros nos aseguramos de tener alarmas, de tener una alerta colectiva, si creemos que es muy cara, pero sobre todo de tener un acuerdo comunitario que implica con el vecino, con un pariente, con un trabajador, con un conserje, con un amigo, el resguardo de la casa, esa es la única forma prácticamente de eliminar el riesgo de robo a casa-habitación. Y por supuesto apoyarse en la comunicación con el policía de los 847 cuadrantes, el que nos corresponda, con la aplicación de Mi Policía, y aprovechar el dispositivo que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que incorpora 12,000 personas que van a estar muy atentos de lo que está pasando en la ciudad mientras ocurre esta temporada de fin de año. Así que sí es posible prevenir en 90% de los casos, prácticamente asegurar que no haya ningún incidente, Cintia. Salvador, es muy importante porque la ocasión hace al ladrón y pues en muchas ocasiones se dan cuenta ellos cuando no hay gente, cuando se van de vacaciones, que se queda ahí apagada la luz. También vemos, por ejemplo, en muchos edificios en donde entra y sale mucha gente. De repente nos da pena como preguntar a gente que no conocemos y que entran a los edificios, pues oiga, ¿dónde viene? ¿Con quién viene? Pero es muy importante porque a veces los mismos ladrones saludan a los vecinos, entran a robar
y dicen, sí lo vimos, pero pensamos que venía con alguien más. Ahorita con todos los servicios de mensajería o también de comida rápida, pues creemos que todos son parte de que vienen a dejarle la comida al vecino, vienen a dejarle un paquete y no nos damos cuenta de que puede ser un ladrón que está viendo ahí la manera de abrir alguno de estos edificios. También como vecino hay que estar muy alerta en estos aspectos, ¿no cree? Así es, de hecho hace 10 años empezaron algunas personas que venían del país más caribeño del sur del continente y lo que hacían de Colombia en particular, ¿verdad? Que rentaban departamentos, residencias, se alojaban ahí un mes o 2 meses antes de iniciar un conjunto de operaciones hormiga en serie de robo a casa habitación sin violencia. También ocurre que muchas personas dejan publicidad en las puertas de las casas, de los edificios, de las residencias, y si no se quita esa publicidad, ellos saben que no hay nadie en la casa. También realizan llamadas de sondeo y también pues se aprovechan de nuestra ingenuidad cuando decimos en redes sociales que vamos a ir a pasear o estamos mandando fotos de un lugar que estamos visitando. Hay que eliminar esa ingenuidad y hay que apostarle a una cautela y a una confianza comunitaria que solamente se construye pues en la interacción diaria. Y sí, insisto, está ahí el teléfono del Consejo Ciudadano 55 55 33 55 33, la aplicación Mi Policía que todo mundo debemos tener, y eso nos ayuda a resguardarnos de la posibilidad de robo a casa habitación. Pues ahí están todos estos consejos para poder estar protegidos estas vacaciones e irnos seguros. Como usted menciona, pues las redes sociales a veces son un arma de doble filo. A veces no sabemos si el ladrón está viendo que no estamos en casa, que estamos en algún restaurante de vacaciones, y pues ahí está presente la ocasión para que se puedan meter a tu casa. También llevar todas las medidas de seguridad que menciona y cerrar bien las casas con las alarmas, déjame decirte rápidamente que en la Ciudad de México ha disminuido en 62% el robo a casa habitación sin violencia, que es el doble de lo que se ha reducido a nivel nacional. Así que hemos avanzado mucho, pero hay que continuar siendo cautelosos y cuidadosos. Pues le agradezco mucho el espacio y el tiempo. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, gracias por darnos estos consejos para la seguridad de nuestro hogar. A ti, gracias, Cintia. Felicidades a todos y a todos. Igualmente, felicidades a usted también, que tenga una excelente noche. Y ahora vamos con otras cosas, porque la Secretaría de Economía advierte la posibilidad de que empresas de México y Estados Unidos entren en paros laborales. ¿De qué se trata? Magda Guardiola, tú nos tienes los detalles desde Coahuila. Magda, adelante. Gracias, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio. Así es, pues esto fue parte de una reunión que tuvieron algunas secretarías de Estado pues aquí en Coahuila y también pues autoridades estadounidenses, y es que bueno, pues advierten esto que comentabas, la posibilidad de que empresas de México y Estados Unidos entren en paros laborales consecuencia de las limitantes en los cruces fronterizos, pues derivado de la crisis migratoria que se registra pues ya desde hace varios meses acá en lo que es el lado norte de Coahuila, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Golpaz y del Río Texas, ¿no? Como un ejemplo, bueno, pues el secretario de Economía, Claudio Bret Garza, decía que el cruce ferroviario está afectando a las plantas de General Motors, a lo que es en la planta Ramos Arizpe, en la planta San Luis Potosí y en la de Silao, Guanajuato, y estas pues están previendo parar operaciones. Comentarte que refieren una pérdida de más de 350 millones de pesos mensuales desde que comenzó pues esta situación de la disminución del tránsito en los puentes internacionales. También estas pues suspensiones que han hecho en los cruces ferroviarios han disminuido hasta el 50% los cruces, y esto bueno pues es por las dobles revisiones que se hacen en este sitio para que las personas migrantes pues no ingresen por estas vías a territorio estadounidense. También han referido que hay un impacto actual en otras plantas instaladas en 10 entidades de la República Mexicana. No precisaron las entidades ni tampoco los nombres, pero bueno, hay afectaciones de ambos lados de la frontera. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Magda, por los detalles. Que tengas una excelente noche y felices fiestas. Felices fiestas, un abrazo. Un abrazo para ti también. Y en otras cosas, del 30 de noviembre al 12 de diciembre se celebró la Cumbre Climática de las Naciones Unidas COP28 en Dubái, en Emiratos Árabes. Recuerde que le dimos la información. Parecería que la cumbre pues más importante sobre este cambio climático y medio ambiente pues pasó un poquito desapercibida, pero pues vamos a ver qué fue lo que sucedió. Me da mucho gusto poder saludar a Enrique de la Madrid, abogado y analista. Muy buenas noches, ¿cómo está?
Cintia, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti, también al auditorio. Igualmente, pues ¿qué nos deja este encuentro? ¿Cómo no? Mira, organizamos esta semana, de hecho el lunes, con motivo de estos foros que hemos empezado a organizar, que le llamamos Imaginemos México. Rodolfo Lassi convocó, junto con otro grupo de organizaciones de la sociedad civil, para que nos platicaran de qué se trató esta COP28, y yo creo que hay temas a destacar. Primero, ya sabemos que como mundo vamos mal. Sí. Nos habíamos planteado como límite que no rebasáramos 1.6 grados centígrados adicionales de temperatura, y estamos rebasándolo, y México ya lo rebasó. ¿Y por qué importa eso? Porque lo que nos han dicho los científicos es que rebasando ciertos niveles de temperatura, no sabemos no van a ser lo dramáticos que van a ser los efectos de huracanes, de sequías, de inundaciones, pero lo que sí saben es que van a ser dramáticos. En México tenemos el caso más reciente, que es el caso del huracán Otis, que sí tuvo, está clasificado como uno de los fenómenos más violentos y está vinculado con los temas de cambio climático. ¿Qué sale en estas reuniones, Cintia? Y lo comento rápido. Hay gente, es un debate interesante, porque hay personas que dicen, pues ya, que se acabe el uso de las energías fósiles, ya no queremos que se produzcan, por ejemplo, en México, nuevas instalaciones de electricidad a partir, ni incluso de gas, ya no queremos que se haga tal o cual cosa. Y tienen razón, porque hay una gran sensación de urgencia. Pero hay otras personas que nos recuerdan que dicen, sí, nomás que el 90% de la dependencia energética hoy en día en México sigue siendo de las energías fósiles. Y también hay que recordar que en esta administración separaron los permisos, sobre todo en materia de energías renovables. ¿Cuál es la conclusión? Que el mundo va lento, el mundo va mal y México va peor. Y creo que como país, que somos uno de los países más vulnerables, el tercer país o dentro de los 3 países más vulnerables en materia de cambio climático, México debe de volver a establecer y ser líder en esta materia, porque es de los países que más tiene que ganar si lo hacemos bien y de los países que más tenemos que perder si lo seguimos haciendo como vamos. Así es, pues entendemos que tal vez pues pasó desapercibido porque en esos momentos pues los ojos del mundo estaban en la crisis y en el conflicto entre Israel y Palestina y en la escalada de confrontaciones que estaba en curso en Medio Oriente, y pues por lo mismo dejamos a un lado este tipo de situaciones de hablar del cambio climático, de todos estos avances que se han alcanzado, pero pues los desacuerdos también que se dieron en la COP28 fueron importantes. Y otro tema, Cintia, quizá una reflexión que hago. El ser humano reacciona normalmente solamente ante la urgencia, lo inmediato. Sí. Y mucha gente dice, no, pues esto es muy lejano, no puede ser. Pues quién sabe si un habitante hoy de Acapulco corra más riesgo de morir de un huracán que de una mordida de tiburón. Digo, para ponerlo en inmediato. Entonces creo que tenemos que generar ejemplos que le hagan ver a las personas que sí estamos en una crisis. Hay gente que me platica, Enrique, hoy muchas personas han muerto, por ejemplo, de un golpe de calor, por el fenómeno de las islas de calor que se hacen en las ciudades. En ciudades como Monterrey han estado con grados de temperatura altísima, arriba de los 50 grados. En México hay un punto que ya alcanzó los 88. Entonces, en nuestra mente, que solamente reaccionamos ante lo inmediato, quiero avisarles que ya llegó lo inmediato. Sí, lo estamos viendo, como dices, en las temperaturas, eso de que hace mucho calor y luego baja la temperatura de repente y llueve y tenemos todos esos cambios tan drásticos, como tú lo mencionas, lo acabamos de ver apenas hace poco con Acapulco y la devastación que hubo pues por parte de algo que no pudimos evitar, que fue el clima. No podemos contra el clima, Enrique. Bueno, no podemos si lo hacemos mal, pero los seres humanos en gran parte hemos sido los causantes de esto. Claro. Todavía existen personas, digo, pues dentro de esos el presidente Trump que negaría que existe el cambio climático, pero la mayoría de los científicos serios en la humanidad reconoce que sí lo hay, y sí es un fenómeno sobre todo provocado por las energías fósiles que utilizamos en el desarrollo de nuestra economía. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues que ya hay forma de ir moviéndonos hacia las energías renovables, lo que estás poniendo ahí, el sol, el viento, el hidrógeno, lo que es la energía termoeléctrica, y creo que tenemos que tratar de acelerar la transición hacia allá mientras estamos a tiempo. Es tristísimo cuando vemos los documentales, todos estos maravillosos de los animales que ya desaparecieron, las especies que desaparecen todos los años, las plantas que desaparecen todos los años, y también los seres humanos que empiezan a desaparecer todos los años.
Y Enrique, con pequeñas acciones, yo estaba leyendo que, por ejemplo, el musgo y el heno que utilizamos para pues el nacimiento en nuestras casas y todo, pues a veces nosotros lo ponemos sin pensar que eso está afectando el medio ambiente. O sea, pequeñas acciones las que hay que hacer y enseñarles a nuestros hijos, pues para poder un poco revertir esta situación y que no vaya avanzando más. Muy buena reflexión, y creo que también no hemos sido buenos, la mayoría, para darnos esa lista de cosas que podríamos hacer diario, tienes toda la razón, en donde cada uno de nosotros podamos participar aparentemente de manera modesta, pero estaríamos participando. Creo que nos falta información, deberíamos de buscar cómo. Todos podemos participar en mejorar este tema del combate al cambio climático. Pues ahí está la reflexión. Muchísimas gracias, Enrique de la Madrid, por tomarnos la llamada y por pues hacernos ver hacia esta causa. Y pues no nos queda más que reflexionar y tomar medidas en adelante. Sí, porque sabes, como dijo una persona, no hay planeta B. Así ya ves como el gobierno luego habla del plan B y el plan C. Aquí no hay planeta B, nomás tenemos este. Y no nos podemos bajar, entonces a seguir adelante. Gracias, Cintia. Gracias, muy buenas noches. Y ahora vamos con el tema de Guanajuato. Se llevó a cabo esta tarde a las 6 una marcha en silencio. Carlos Rosanov, tú nos dabas un poquito un adelanto acerca de cómo se estaba llevando a cabo esta marcha y pues ahora queremos platicar contigo acerca de los avances en las investigaciones y cómo se comportaron las familias pues en este paso. Un tema muy importante y muy devastador que ha golpeado el estado de Guanajuato, esto en Salvatierra. Veíamos imágenes a través de redes sociales de estos chicos que se estaban divirtiendo en una posada. Aquí tengo a mis espaldas pues la última foto que se tomaron en una noche que ellos creyeron pues que iba a ser nada más de diversión, convivir con los amigos y después regresar con las familias para poder terminar estas fiestas decembrinas y terminar bien el año, pero pues desafortunadamente pues no pudieron. Carlos, te saludo, muy buenas noches. Bueno, en un momento vamos a tener a Carlos Rosanov, nos daba cuenta de esta marcha. Tengo a Óscar Zúñiga. Muy buenas noches, Óscar, ¿cómo estás? Gracias, Cintia, ¿qué tal? Muy buenas noches, y precisamente por los trabajos que se vienen realizando para continuar con los siguientes pasos del tren interurbano México-Toluca, llamado El Insurgente, la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informaron que se realizará un cierre en la autopista México-Toluca de aproximadamente 20 horas, que comprende, pues ya está desde las 20 horas de este miércoles a las 16 horas de este jueves 21 de diciembre, ante los inconvenientes que se generan para los automovilistas que utilizan con frecuencia estas vías de comunicación. Se le piden que utilicen la carretera federal y circulen con total precaución para evitar incidentes. Este cierre de la autopista comprende el tramo La Marquesa, Caseta La Venta, y se busca conectar la zona de observatorio de la Ciudad de México con Sinacantepec en el Estado de México. Cabe señalar, Cintia, que el pasado sábado 9 de diciembre y el domingo 10 de este mes se tuvo un primer cierre y fue similar en horario, por lo que se pide precisamente la comprensión de los usuarios de esta vía de comunicación. Sin embargo, es para conectar la conexión del tramo. Muy bien. Pues espera que el tren interurbano México-Toluca espere en su obra civil para diciembre de este año. Cintia, el reporte. Gracias, Óscar, que estés muy bien. Gracias, buenas noches. Y voy rápidamente con Carlos Rosanov. Carlos, nada más para que nos des un recuento rápidamente de esta marcha que se llevó a cabo. Sí, Cintia, muy buena noche de nueva cuenta. Mira, bueno, pues como ya lo habíamos comentado, esta marcha de paz inició a las 6 de la tarde en el jardín principal del municipio de Salvatierra, en donde pues se dieron cita aproximadamente entre 250, 300 personas que marcharon por las calles rumbo a la Plazuela del Carmen, en donde está colocado un gran árbol de Navidad, un árbol monumental, el cual había estado encendido desde el día 8 de diciembre y hoy se apagó. Llegaron con veladoras, fue un momento muy emotivo, todo el mundo en silencio, fueron colocando las veladoras alrededor del árbol. Realmente nadie dio algún tipo de mensaje, fueron mensajes esporádicos. ¿Sí? La familiar de uno de los muchachos, aparentemente su tía, lo único que llegó a comentar a través de levantó la voz para exigir justicia y exigir que ya se detenga la ola de secuestros, la ola de extorsiones y derecho de piso que se les está pidiendo a la gente de Salvatierra. Incluso hay muchas personas que comentan que ya van a abandonar Salvatierra
por la presencia del crimen organizado y pidieron la destitución del fiscal del Estado, Carlos Samarripa, ante la falta de acción en su municipio. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Carlos, por estos detalles. Cintia, muy buena noche. Que tengas buena noche. Yo voy a una pausa y regresando hablaremos sobre el balance de seguridad de este año. Pues vamos a platicarlo, por supuesto, con Guillermo Valdés, analista y exdirector del CISEN. Así que no se vaya, lo espero. Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros, las 8 de la noche con 38 minutos y tenemos pues el gusto de saludar a Guillermo Valdés, él es analista y exdirector del CISEN. Muy buenas noches, doctor. Doctor, bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Oye, el tema aparece en todas las encuestas, en las últimas tuyas, nos lo hacía ver, el tema de la seguridad en sus distintas vertientes sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos. Ahora tenemos para cerrar el año, pues este acuerdo que ha habido para darle un tránsito razonable a la Guardia Nacional y no generar ahí inestabilidad. Pero es un tema en el que parece que no hemos madurado la estrategia, está a punto de acabarse el sexenio, Guillermo. Pues mira, lo que pasa es que la estrategia del presidente López Obrador ha fallado rotundamente y uno de los aspectos más claros y más decisivos en donde existe esa omisión del gobierno es en la reconstrucción institucional. Le apostó a la Guardia Nacional, ¿no? Pero desde el principio vimos que la Guardia Nacional empezó a operar con una enorme simulación, porque el Congreso le autorizó la creación de la Guardia Nacional siempre y cuando fuera civil y estuviera adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero en los hechos, la Guardia Nacional siempre operó en el ejército, con personal militar, con plazas militares, con presupuesto militar, con cuarteles que se quedaba la Secretaría de la Defensa, no la Secretaría de Seguridad Pública. Y entonces crearon un Frankenstein en términos administrativos laborales con pura simulación. Y el segundo problema de esta ausencia de fortalecimiento institucional fue que no reconstruyeron las policías locales. O sea, no hubo esfuerzo, no hubo presupuestos, no hubo voluntad política, no hubo planes para rehacer a las policías municipales y estatales. Entonces, lo que tienes es una gran institución federal con mucha simulación y muchos problemas laborales y administrativos por la simulación y la ausencia total de fuerzas en el ámbito local. Entonces, es insuficiente la Guardia Nacional, no tiene las capacidades y no tiene el arraigo en el territorio y junto con la ausencia de las policías locales, pues estamos viendo que pues no se puede resolver el problema. Qué bueno que le encontraron una manera ahí de medio abortar la crisis que se nos viene, porque la Suprema Corte fue muy enfática en términos de la Guardia Nacional tiene que regresar a la Secretaría de Seguridad. Llama la atención y te pido una valoración sobre el particular que se haya confeccionado una policía, en este caso disolvieron la Policía Federal y crearon una Guardia Nacional, pero no se definen con claridad las misiones. Tú has tenido responsabilidad de Estado en este tema, es decir, a ver, ¿se puede pedir que una policía tenga al mismo tiempo, proximidad social, todo el tema de carreteras, esté jugando un papel cada vez más importante en el tema migratorio y la traigan pues literalmente como emergente de que si hay un problema de presunto sabotaje en el metro, pues vayan allá, o ya están extorsionando a los del Chícharo en el Estado de México, vayan allá? O sea, yo entiendo que los carabineros, la Guardia Civil, los modelos que han tomado para crear la Guardia Nacional, pues tienen misiones específicas. Oiga, yo no puedo ser desde policía de crucero hasta andar persiguiendo señoras que tiran lavadoras en el metro, Guillermo. Así es. No, en realidad pues es parte de esa falla original que debería haber misiones muy definidas. Muy definidas y la Guardia Nacional podría tener espacios
de intervención muy claros y muy útiles, por ejemplo, en carreteras, en zonas rurales, en zonas federales. Lo que hacía el ejército lo que hacía, y la policía de caminos. Así es. Pero no te suple, siguiendo tu argumento, a las policías locales que deberían hacer todo lo demás, ¿no? Y luego, por ejemplo, mira, aparte de esas indefiniciones, nunca le dieron prioridad a toda el área de inteligencia de Guardia Nacional. Destruyeron lo que era Plataforma México de Policía Federal, no crearon nada y hasta recientemente han hecho anuncios de la creación de unas áreas, pero ya al cuarto para las 12, cuando para reducir la violencia y controlar la inseguridad necesitas un esfuerzo mayúsculo de inteligencia. El crimen organizado no se desmoviliza con los excesos. Así es, entonces tienes toda la razón, le faltó claridad de misión a la Guardia Nacional. Ahí los van definiendo. Investiga poco y detiene menos. Veía los datos de detención. Además han caído respecto de un año al otro. Yo no sé si es una determinación política de no se metan con los malos o es una, digamos, incapacidad intrínseca, inherente. Pues mira, yo creo que es la falta de claridad central de para qué crearon la Guardia Nacional y sobre todo la ausencia de una voluntad clara de combatir a las organizaciones criminales. Esta política de abrazos no balazos estaba operando sobre la base de que la presencia física territorial de la Guardia iba a ser un factor disuasivo de las organizaciones criminales. Que una vez que tú pusieras y construyeras y repartieras a la Guardia Nacional en los 260 o 360 cuarteles que han construido, no sé cuántos faltan, pero la mayoría ya están, que eso iba a ser suficiente. Pero lo que hemos visto es que la pura presencia de las fuerzas del Estado, sea la Guardia, sea la Policía Federal, sea el Ejército, la Marina, por sí sola no disuade a las organizaciones criminales de su actuación. Entonces, yo creo que el problema... Además, no tiene la escala, ¿no? Digo, finalmente estamos hablando de 100 y pico de miles de guardias. Que de todos modos son insuficientes, o sea, mira, para poner una comparación, en España hay 2 cuerpos policiales nacionales, la Guardia Civil y la Policía Nacional. La Policía Nacional, juntos son alrededor de 160,000. Para España, que tiene la cuarta parte del territorio de México y la tercera parte de la población mexicana. Y además de eso... Una agenda de seguridad un poquito menos complicada. Menos complicada. Entonces, por más que presumen aquí que tenemos 110,000 guardias, son claramente insuficientes. Porque la gente debe saber que esos 110,000 guardias nacionales en realidad son 55,000. ¿Por qué? Pues porque la gente trabaja un turno, vamos poniéndole 24 horas, descansa 24, entonces en realidad tienes activos operando 55,000. Entonces es claramente insuficiente y por eso insisto en que necesitas hacer eficaces los 400,000 policías locales. Sí, es eso. Tiene poquito más que la policía de la Ciudad de México, ¿no? En términos operativos. Preguntarte, la incidencia delictiva no ha bajado, la federal, ¿no? Tenemos un incremento del 18 al 23 que estamos cerrando, y los homicidios, con los que han literalmente o crucificaron a gobiernos anteriores, seguimos en niveles. Veía unos datos de cómo está en el resto de América, el Caribe se nos está incendiando, pero México sigue estando muy alto, alrededor de 2,500 homicidios al mes, Guillermo. Así estamos cerrando el año. Así es, realmente es una tragedia que por desgracia hemos normalizado, ¿no? O sea, ya son cifras que llevamos 15 años con ellas. Y es una tragedia que en estos 5 años la reducción sea realmente mínima, ¿no? Con respecto al nivel más alto de 2019 que tomaron el mando del tema de seguridad en este gobierno, ahora pues la reducción es de alrededor del 9%.
Pero esa cifra de homicidios yo creo que se va a estar corrigiendo en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos desaparecidos. 110,000. 110,000, de los cuales en este gobierno hay alrededor de 50 y tantos mil desaparecidos. Entonces, yo creo que la estadística de homicidios confirmados, en el caso de la que nos da a conocer el gobierno del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el INEGI la corrige al año siguiente. Sí. Y normalmente hay un incremento de 6-7% más de los que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero ahora también, por desgracia, tenemos el crecimiento de los desaparecidos. Que ya muy pronto este gobierno se encargará de que no sea así. Pero a ver, tengo aquí los datos de homicidios. Estábamos en llegaron a 3,000 en algún momento. Y ahora lo tenemos en 2,600. Sí, efectivamente hay una reducción, pero es en el margen, ¿no? Así es. Y siempre y cuando no le hagamos caso a las críticas que hay de que hay un subregistro. Y sí, efectivamente el tema de los desaparecidos ha crecido. Aquí en la capital, en Jalisco, de una manera alarmante. Alarmante, y sabemos que muchos de estos desaparecidos legalmente no están muertos porque no hay cadáver ni acta de defunción, pero sabemos que no van a regresar, que ya los mataron. Es el caso, por ejemplo, de los 43. Ya. Oye, tú ganaste notoriedad además como académico por un libro que escribiste muy importante sobre la historia del narco y el tema de seguridad en el país. Y decías, hay dos asuntos que en México son convergentes: un Estado débil o disfuncional y grupos criminales muy poderosos. La impresión que uno tiene a la distancia es que el Cártel Jalisco Nueva Generación sigue teniendo tanto o más poder que al inicio del sexenio, y a Sinaloa le han dado ahí un par de golpes con presión norteamericana, pero seguimos teniendo organizaciones criminales que son, déjame decirlo con toda la ironía del mundo, la aristocracia criminal del planeta. Pues sí, por desgracia tenemos dos grandes carteles muy poderosos con ramificaciones más allá de las fronteras de México, que actúan en Centroamérica, que participan ya en la producción de cocaína en según Colombia. La DEA, en 100 países, Guillermo. Así es, tienen redes de distribución en casi todo el mundo, y esto pues es porque no ha habido una estrategia consistente, sistemática para debilitarlos. Yo creo que el problema del narcotráfico no va a desaparecer mientras no haya una demanda, mientras no termine la demanda grande de consumo en Estados Unidos principalmente. Pero sí se puede debilitar y sí se puede atomizar y sí se puede hacer un crimen de narcotráfico mucho menos violento. Pero fíjate, además, yo creo que es que no amenace con suplantar al Estado. Al Estado, y que no tenga esas ramificaciones tan violentas contra la sociedad. Porque no solamente tenemos estas dos organizaciones muy poderosas, porque generan unos ingresos brutales a partir de la producción y exportación de drogas. Oye, después de lo que dijo Yellen, dice uno, esta es la multinacional más productiva del planeta, ¿no? Pues sí, es terrible. 100 millones, digo. Pero fíjate, lo que es terrible es que en México yo creo que ya hay un crimen organizado, atomizado, de alrededor de 250 bandas ahí o sea, están los cárteles, organizaciones criminales y bandas. Y estas son, por desgracia, muchas veces más poderosas que las policías locales. Entonces, aunque no tienes más que dos grandes organizaciones que retan al Estado mexicano, que son Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en el ámbito local tienes muchas bandas y muchos grupos delictivos más poderosos que los municipios y que los estados. Y todo esto es porque realmente no hemos aprendido el ABC de este tema, que es: o tienes instituciones de seguridad y de justicia fuertes, o el crimen es el que va a imponer
sus reglas y su fuerza y va a someter y va a degradar a la sociedad. Claro. Oye, el avance territorial, bueno, el tema de las drogas está ligado a un mercado muy potente, sumamente atractivo desde el punto de vista económico, pero este ánimo de controlar territorialmente y suplantar al Estado, por ejemplo, no lo suplanta, lo duplica en materia de recaudación de impuestos. Tienes el fenómeno, lo acabamos de ver con dramatismo en el Estado de México, este fenómeno de ir ocupando territorios y colonizando sectores. ¿Tiene arreglo? ¿Tenemos una idea de la dimensión de la extorsión en el país, Guillermo? Yo creo que ojalá y la tenga el Estado, o sea, ojalá y la tenga el CNI o el Ejército, porque lo que uno observa de las noticias sueltas que día a día uno va conociendo, la penetración y la captura de instituciones públicas que facilitan este tipo de actividad, como el sistema impositivo paralelo al del SAT a través de la extorsión, pues es grave, porque el mensaje que se les ha mandado lo pueden hacer y no vamos a reaccionar y no se los vamos a quitar. Entonces, y vamos a ser más violentos para que sepan, así es, como escarmiento, que me tienen que pagar. Y empieza uno a escuchar realmente denuncias de, ahora que está empezando el proceso electoral del próximo año, ya de lugares como Veracruz, como Nayarit, como Michoacán, en donde el crimen ya está poniendo ahorita y decidiendo quiénes quieren que sean los candidatos. Y no le importa de qué partido, ¿no? O sea, sean funcionales. Yo con la ideología no me meto, ¿no? Es brutal que a 6 meses no haya una iniciativa del Estado mexicano en donde participen los 3 niveles de gobierno, las autoridades electorales y los partidos políticos, para tratar de frenar el control y la imposición de candidatos por parte del crimen organizado. Ahí tenemos un tema. Y nos quedan 2 minutitos, tengo que preguntar. La Fiscalía, a propósito de extorsión, las fiscalías, el 97% de los delitos de extorsión no se denuncian. Los ciudadanos se los comen crudos y con cebolla. Podemos, en fin, el tema es una pregunta retórica, pero podemos seguir viviendo sin fiscalías. Tenemos impunidad casi perfecta, Guillermo. Pues es que ahí está el problema. Yo creo que parte de este fortalecimiento institucional tenemos que revolucionar, porque la Procuración de Justicia, porque, por ejemplo, el que el Ministerio Público tenga el monopolio de recibir denuncias y de iniciar investigaciones, tiene que romperse. Entonces tienes que reconstruir policías, dándoles las capacidades y formándolos para que puedan iniciar denuncias, recibir las denuncias y también tener capacidades de investigación, de manera que el cuello de botella en que se ha convertido la Procuración de Justicia se rompa. Muy bien, Guillermo, pues un placer tenerte con nosotros. Al contrario. Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche. Gracias y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.